Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí para tener la reflexión bíblica del día de hoy en Jueces capítulo 2, del versículo número 11 al versículo número 16. Y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que sea Él quien nos ayude para poder explicarlo como Él lo dejó en su palabra. Como hemos estado estudiando, sin agregarle y sin disminuirle nada. Vamos también a pedirle que abra el entendimiento de las personas que van a estar escuchando esta reflexión, sea en este momento o sea más adelante. Los invito para que inclinemos nuestro rostro y le entreguemos este precioso momento en sus preciosas manos. Padre Celestial, gracias Señor te doy porque no somos dignos, Padre amado, de servirte, Señor, de que tú nos llames tus siervos, Padre, de que nos des el privilegio de llevar tu palabra, Señor. Pero sin embargo, Padre amado, tú nos has visto, Señor, con ojos de misericordia, Padre, y nos has dado ese enorme privilegio, primero, de ser llamados tus hijos, Padre Celestial, de pertenecer a tu iglesia, Padre Celestial, de darnos esa salvación tan grande, y ahora, Señor, de proclamar, Señor, tu nombre, de proclamar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por cada una de las personas, Señor, que van a estar escuchando esta reflexión, Padre Celestial, que por medio de ella, Señor, abran su entendimiento, Señor, y se rindan delante de ti, Padre Celestial, en una actitud, Padre amado, de arrepentimiento, Señor, de reconocer, Padre Celestial, que te necesitan, Señor. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que tú nos has dejado, Señor, por estos ejemplos, Padre, para que nosotros no cometamos, Señor, los mismos errores que cometió Israel, Padre Celestial, para que seamos diferentes, Padre Celestial, para que actuemos, Señor, de acuerdo como a ti te agrada, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, el título dice Pecado, Castigo y Liberación. Y lo que pasa es que eso es lo que vamos a ver en todo el libro de Jueces. Que Israel peca, Dios lo castiga, ellos lloran, gimen, Dios escucha su llanto, escucha su dolor, se compadece de ellos y va al rescate. Vemos que tenemos un Dios maravilloso que se compadece de cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama. Si dice su palabra que si fue capaz de dar a su Hijo para que muriera en esa cruz, siendo nosotros pecadores, siendo sus enemigos, ¿qué no más nos dará? Nos da todo. Bueno, vamos a ver entonces, ya dijimos que del versículo 11 al versículo 16. Perdón, es del versículo 14 al versículo 19. Es del versículo 14 al versículo 19, está mal ahí, del 11 al 16, es del 14 al versículo 19. Y empieza diciendo,
Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Ayer terminamos diciendo que ellos, ellos dejaban a Jehová y no reconocían que él había sacado a sus antepasados, a sus padres de Egipto, y provocaban a ira a Jehová. Y cuando provocaban a ira a Jehová, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que lograban? Encender la ira de Dios contra ellos. Y miren, eso es triste, porque nos puede también pasar a nosotros, aunque no de la misma forma como les pasaba a ellos, pero la Biblia dice que Él nos disciplina. Y nos disciplina, nos puede llegar a disciplinar incluso si no entendemos por las buenas. Entonces nos corta de esta tierra, nos lleva allá con Él, para que dejemos de estar haciendo lo malo aquí. Bueno, entonces dice el versículo 14 que los entregó en manos de robadores. ¿Y qué hicieron estos robadores? Los despojaron, fueron vendidos en manos de sus enemigos, dice. Y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Imagínense, Dios iba a entregarles a ellos a las naciones que estaban allí en la tierra prometida. Pero ya les había advertido que si ellos le desobedecían, entonces, por decirlo de alguna forma para que lo entendamos, le iba a dar la vuelta a la moneda. Lo que les había dicho que les iba a pasar a las otras naciones, si ellos no obedecían, se los iba a hacer a ellos. Y dice la palabra de Dios que por donde quiera que ellos salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Y es que la palabra contra significa que se iban, dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. O sea que donde ellos iban, se iban a topar con la mano de Jehová. O sea, les iba a doler lo que les iba a hacer. Y sucedió así como Jehová había dicho. Ya él se los había jurado. Porque recordemos que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Dice la Biblia que Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Él lo que dice, lo hace. Y entonces ellos, el pueblo de Israel, tuvo gran aflicción. Y esta fue la respuesta de Dios a su infidelidad. Y no fue sorpresa, porque ya Dios se los había prometido. Él había hecho un pacto con Israel, que si ellos obedecían, iban a tener bendiciones. Y si desobedecían, iban a tener maldiciones. Ya ellos lo sabían. Ayer vimos que ellos no lo conocían. Y leímos que en los versículos que vimos ayer decía que Dios no era Dios de ellos, sino que había sido Dios de sus padres. Ellos no conocían a Dios, eran totalmente incrédulos a Él y por eso se comportaban de esa forma. Nosotros los creyentes ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino que ahora es bajo un nuevo pacto. Ya no nos topamos con la mano de Dios de esa forma, porque recordemos que abogado tenemos a Jesucristo el justo, y Él nos ve a través de Jesucristo, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos a su Santo Espíritu en nosotros,
que nos redarguye también de pecado. Israel no tenía el Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban bajo otras condiciones. Y la iglesia está en condición, bueno, nosotros no estamos bajo ninguna condición. Esa es la diferencia. Ellos estaban condicionados y nosotros no estamos condicionados. Bueno, vemos ahí en Hebreos 8:6 que dice que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Ahora, bajo este nuevo pacto, ya dije, Dios no pone su mano contra nosotros. Y el propósito de Dios de derramar su ira contra Israel, de castigarlos de esa forma, no era porque fuera malo, no era para hacerles un daño a ellos. Él los miraba que estaban muy angustiados y lo que él hacía con castigarlos era para que el corazón de Israel se volviera a Dios, para que al verse ellos tan angustiados, tan afligidos, se recordaran de que Dios los podía libertar. Su objetivo entonces no era castigarlos, sino que se arrepintieran y se volvieran a Él. Y esto que Dios hacía con Israel, debemos verlo como una manifestación del amor de Dios hacia Israel. Él no los castigaba porque los odiaba, sino porque los amaba. Él quería que se alejaran de todo ese pecado, que se dieran cuenta que lejos de Él les iba a ir mal. Igual a nosotros en esta época, lejos de Dios al ser humano le va mal. Queremos estar bien en todo sentido, pero cuando digo en todo sentido no me refiero a que vamos a tener abundancia económica, porque Dios dice que a la iglesia la ha bendecido con toda bendición espiritual y a Israel con toda bendición material. Eso debemos tenerlo bien claro. Iglesia, bendición espiritual. Israel, bendición material. Somos completamente dos pueblos de Dios diferentes. Dios trata a Israel de una forma y a su iglesia de otra forma. Entonces, el peor juicio que Dios puede imponer a una persona es dejarla en paz. No la castiga, como cuando los papás les dicen a sus hijos, haz lo que querrás, no te voy a decir nada. Pero ese hijo va a sufrir las consecuencias. Y eso es más triste, porque al incrédulo Dios no lo castiga. Las personas que no conocen a Dios, cuando ven a una persona que hace maldad, por ejemplo, que le quita la vida a alguien, que le quita las pertenencias a otra persona, dicen, pero de la mano de Dios no se escapa. Y es cierto, de la mano de Dios no se escapa nadie, pero ellos no saben que ellos están. También que de la mano de Dios no se van a escapar. No porque aquella persona haya robado, porque Dios a los que no son sus hijos, por decirlo de alguna forma, les da rienda suelta. El que quiere robar, que robe. El que quiere quitarle la vida a otra persona, que lo haga. ¿Por qué? Porque para ellos tiene Dios apartado esa condenación eterna. Pero no solo para ellos, también para el que miente, también para el que dice malas palabras, para el que se emborracha, para el que odia a otras personas, porque no es necesario quitarle la vida a alguien, sino que basta con que haya odio. Ahora se dice el famoso hate. Si una persona
le tiene hate a otra persona, Dios lo ve como que esa persona es una asesina, así. Entonces, Dios a los únicos que castiga en esta tierra es a sus hijos, es a su iglesia, porque nos disciplina para que nos demos cuenta que no debemos alejarnos de Él, que lejos de Él no nos va bien, que Él quiere que nosotros seamos personas santas y para que le obedezcamos. Lo mismo que hacía con Israel. No era para matar a Israel, no era porque odiara a Israel, sino que era por amor, para atraerlos a Él, para que se dieran cuenta que con Él iban a estar bien. Pero si ellos hacían lo mismo que las otras naciones, iban a tener el mismo castigo. Y miren, esto es bien importante. ¿Por qué? Dios le dijo a Israel: yo voy a castigar a las otras naciones, porque ya hemos visto que eran idólatras y ellos no eran, Dios no era Dios de ellos. Pero si Israel se comportaba como las otras naciones, iba a recibir exactamente el mismo castigo. ¿Por qué? Porque el pecado, Dios lo castiga. No importa quién lo cometa, Dios castiga el pecado. Y eso era lo que Él le estaba enseñando a Israel. Si ellos no querían recibir la ira de Dios, ellos entonces debían apartarse de ese pecado. Y es lo que nosotros le anunciamos al pueblo, al mundo, a las personas en este tiempo, que deben apartarse del pecado, porque si no van a recibir la ira de Dios. Y Dios nos dice a nosotros que también nosotros no debemos tener esa alianza con el pecado, porque si no, no nos va a condenar eternamente, porque somos nosotros, su iglesia, somos sus hijos, pero sí nos va a disciplinar, porque el pecado merece castigo. Y si nosotros empezamos a pecar igual como lo hace un incrédulo, entonces también Él nos disciplina y nos va a doler, porque es un castigo, no eterno, pero es un castigo aquí, en esta tierra. Y al incrédulo un castigo eterno. Bueno, del versículo 16 al versículo 19 vemos que Jehová levantó jueces para librar a Israel de ese castigo, para librar a Israel de la dominación que tenían las naciones sobre Israel. Pero dice del versículo 16 al 19 que tampoco oyeron a los jueces. Miren, Dios les estaba hablando de una y de otra forma, pero ellos no querían oír. ¿Quién era el culpable de que Dios los castigara? ¿Dios o ellos? Eran ellos, porque no querían oír. Y en momentos con Dios se puso una pregunta: ¿quién decide a dónde va a ir una persona al morir? Si al cielo o al infierno. ¿Es Dios o es la persona? Y estamos viendo que es la persona la que decide qué es lo que quiere. Si quiere el amor de Dios, la misericordia de Dios, o quiere la ira de Dios. Y Dios le hablaba a Israel, pero Israel no oía. Nosotros le hablamos a los incrédulos, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que encuentran perdón por medio del sacrificio de Cristo. Pero las personas prefieren seguir confiando en lo bueno que dicen que pueden hacer, cuando Dios dice que eso no es suficiente
para obtener su perdón. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y las cosas buenas que una persona pueda hacer no derraman sangre. Entonces es como Caín. Llevó frutos con toda su buena intención, pero Dios no se los recibió porque los frutos no derraman sangre. Pero dice, no oyeron, dice, a sus jueces. ¿Y qué hizo Israel en lugar de escuchar? Fueron, dice, tras dioses ajenos. O sea, su corazón estaba tan endurecido, tan terco, era, dice la Biblia, tan de dura cerviz, que ellos no querían escuchar de ninguna forma y seguían empecinados, endurecidos en su terquedad de ir tras dioses ajenos, de adorar dioses que no eran dioses, eran estatuas hechas por las mismas personas, por el mismo ser humano, y luego de hacerlas, se las adoraban, se arrodillaban, se inclinaban delante de ellos. Entonces, esta nueva generación se apartó pronto del camino en que habían andado sus padres. Sus padres no habían hecho así, dice, o ellos. ¿Por qué? Porque sus padres habían obedecido a Dios, a pesar de que habían fallado. Ahí vemos, por ejemplo, a Moisés que le falló a Dios, pero rectificaba, le pedía perdón a Dios. Seguían obedeciéndole a Dios, obedeciendo sus mandatos. Mientras que esta generación, en lugar de obedecerle, se deleitaban desobedeciéndole. Y dice el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, estaba con el juez, así como había estado con Josué, así como había estado con Moisés. Y entonces estos jueces los libraba de la mano de sus enemigos. ¿Y por qué Dios hacía esto? Porque era movido a misericordia. Al escuchar los gemidos, al escuchar el llanto de los hijos de Israel. Pero ¿qué hacían los israelitas? Cuando Dios levantaba a estos jueces y el juez los liberaba, ellos empezaban a portarse bien. Pero cuando el juez moría, volvían ellos otra vez a hacer exactamente lo mismo. Se corrompían, dice, más que sus padres. Y otra vez seguían dioses ajenos. Les servían a esos dioses ajenos. O sea, seres humanos que hacían a un lado al Dios verdadero por servir a un objeto que el mismo hombre había fabricado. Se inclinaban ante ese objeto, se apartaban, y no dice, se apartaban de sus obras, de esas malas obras que estaban haciendo. Y tampoco se apartaban de su obstinado camino. O sea, ellos estaban decididos a desobedecer a Dios, como está el ser humano en este tiempo. Se les habla de Dios y cierran sus oídos. No quieren saber nada de Él. Se les dice que van a una condenación eterna y crujen sus dientes, se enojan, pelean. Y no quieren oír tampoco. Y es triste, porque van a vivir eternamente separados de Dios. ¿Y todo por qué? Porque no quieren escuchar.
Entonces Dios rescataba a Israel de su calamidad, no porque Israel lo mereciera, sino a pesar de que no lo merecía. Igual nosotros, cuando Cristo vino a morir a la cruz, no fue porque el ser humano mereciéramos que Él diera su vida por nosotros, sino que lo hizo, dice la Biblia, a pesar de que nosotros éramos enemigos de Él, a pesar de que todos aquellos que no se han querido arrepentir siguen siendo enemigos de Dios. Y a pesar de todo eso, Él vino y dio su vida. Por eso la Biblia dice que Él nos amó primero a nosotros. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque nos dimos cuenta, los que ya nos dimos cuenta, de que nadie iba a morir por nosotros. Que estábamos condenados a recibir la ira de Dios eternamente. Bueno, entonces Israel quería que esos jueces fueran sus líderes, pero líderes políticos, líderes militares. No querían que los jueces fueran líderes espirituales, y Dios los levantaba para liberarlos de las manos de sus enemigos, pero también como sus líderes espirituales. Y eso no quería Israel. Ellos clamaban a Dios y dependían de Él en momentos de emergencia. Ya cuando sentían el agua, no al cuello, ya les llegaba aquí el agua, empezaban a clamar a Dios. Pero solo bajaba el agua, ya se sentían bien, y ahí iban otra vez en contra de Dios. Que nosotros no seamos así. Que cuando tenemos problemas, oren por mí. Cuando estamos enfermos, oren por mí. Y nomás salimos de ese problema, nos olvidamos de Dios. Estas son enseñanzas para que nosotros no actuemos de esa forma. Y vemos que Dios respondía con compasión y fidelidad. Entonces, vemos lo que dice el tema: pecado, castigo y liberación. El deseo de Dios es que tengamos una relación constante de dependencia con Él, no solo cuando estamos atravesando por problemas de dificultad, sea cual sea. Entonces vemos aquí un modelo de esclavitud, liberación, bendición, seguido por pecado, nuevamente esclavitud. O sea, dijimos a un inicio que era un ciclo. Esclavitud, liberación, bendición. Cuando se miraban ellos ya bendecidos, volvían a pecar, volvían otra vez a la esclavitud, volvían a llorar, a gemir, a pedirle a Dios que los ayudara. Dios los volvía a liberar, les volvía a dar bendición y ellos otra vez volvían a pecar. Y de eso se va a tratar todo el libro de Jueces. Entonces, cuando estaban ellos en esclavitud y lloraban, era una etapa desalentadora. Y lo mismo es para nosotros los cristianos. Cuando pasamos por periodos difíciles, pero hablando en cuanto a pecado, si cuando caemos en pecado es un periodo difícil que nos lleva al desaliento porque nos alejamos de Dios. Y muchas personas empiezan hasta sentir problemas emocionales, problemas
hasta mentales. Todo por alejarse de Dios. Por eso es que Él nos fortalece. Y la Biblia en Filipenses dice, en esto pensad. Cuando llenamos nuestra mente de toda la palabra de Dios, no tenemos cabida para la tristeza. Vemos en esta época de diciembre, donde muchas personas dicen, es que ya se va el año y empiezan con tristeza. Lo que sienten es ese vacío de Dios. Como no tienen a Dios en su vida, entonces para ellos el cambio de un año al otro lo sienten como un gran vacío, porque este año se murió un familiar, una amistad, porque les pasó algo, y entonces sienten ese cambio. Mientras que cuando tenemos a Dios, es nada más un número, porque nuestro gozo no está en el año que se va, sino que nuestro gozo está en Dios. Y es lo que también los israelitas sentían, ese desaliento cuando se alejaban de Dios por preferir el pecado. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esta reflexión maravillosa, Padre, que hemos tenido en esta noche y que nos enseña, Padre, que debemos depender de ti todos los días de nuestra vida. No solo cuando estamos atravesando por problemas, y luego cuando viene la bendición, cuando viene la prosperidad, cuando viene la calma, nos olvidamos de ti. Y es lo que sucede, Padre Celestial, que el ser humano, cuando se ve en prosperidad, se aleja de ti, Señor. Y te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que han estado con nosotros en momentos con Dios y nos han dicho, me tengo que ir porque tengo una época de prosperidad y no la puedo desaprovechar. Entonces ya no me va a quedar más tiempo para las transmisiones, porque tengo que atender mi trabajo, porque tengo que atender mi negocio y ya no tengo tiempo para transmitir. Es exactamente lo que tú nos estás enseñando, Padre, que no debemos ser de esa forma, porque tu palabra dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Si nuestro tesoro, si tú eres nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón contigo, y las cosas de esta tierra, de este mundo, no nos van a mover de ti. Pero si nuestro corazón está en el tesoro de esta tierra, entonces nos alejamos de ti por ir tras las riquezas y las vanidades de esta vida. Padre amado, te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que han estado con nosotros en momentos con Dios y que han dicho así, que por un negocio, que por el trabajo, han dejado de transmitir. Para que, Señor, tú les sigas hablando y sea un tiempo en que reflexionen en dónde está su tesoro. Y fue una prueba para ellos esa prosperidad. Y se den cuenta que su corazón no está contigo, sino que está en las cosas de esta tierra. Sabemos, Padre Celestial, que todos necesitamos el trabajo mientras estamos aquí, pero no debe ocupar nuestro corazón, no debe ocupar el primer lugar y dejarte a ti, cambiarte a ti por lo que podamos hacer, las riquezas que podamos lograr. Porque todo eso en algún momento se va a quedar, mientras que tú eres eterno y nos has prometido, Señor, la vida eterna, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por las reflexiones que tenemos día a día, Padre Celestial, que nos ayudan, Señor, a seguir siempre en pos de ti, Señor, a alejarnos del pecado, Padre Celestial.
Gracias te damos por el descanso de esta noche, que vamos a ir a dormir confiados, Señor, plenamente en ti, pase lo que pase durante la noche, Señor. Todo te lo agradecemos en el maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y los esperamos mañana para otro momento con Dios. Feliz noche.